Hola, hola, hola. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. No importa la hora en que estés escuchando este podcast. Pues ante todo te agradezco mucho que estés aquí conmigo, que me acompañes en esta posiblemente media hora o quizás más, en el que estaremos hablando el día de hoy en este tu podcast Háblame de Cuba, del servicio militar obligatorio. Yo soy de Camerón Cubano y te invito a que me sigas en mi canal y en todas mis redes sociales. Pues bien, hoy vamos a hablar del servicio militar obligatorio en Cuba. ¿Por qué escogí este tema hoy? Verán, hace poco estuve viendo una publicación en mis redes sociales de un caso muy triste de un chico de 18 años que murió recientemente en el servicio militar. O sea, él fue obligado a pasar al servicio militar como todos, ¿no? Al final creo que después estaremos hablando más adelante de quiénes son los que entran al servicio de manera voluntaria. Pues este muchacho de 18 años, poco más de 18 años, perdió la vida tras caerle encima, según estuve leyendo, unos tubos que estaban sobre un techo y él estaba chapeando, como decimos en Cuba, ¿no? Desherbando, cortando la hierba con un machete. Y pues se siente bien triste, sobre todo porque, a ver, es un niño de 18 años que le trancharon la vida. Y mira, entiendo que cada país tiene sus leyes y cada país pone sus reglas y sobre todo con el servicio militar. Hay países completamente capitalistas que, por ejemplo, como Corea del Sur, que el servicio militar es obligatorio. Pero pues yo no veo necesidad, la verdad, de tener un servicio militar obligatorio en Cuba con o sea, una preparación militar completamente innecesaria, en mi opinión, gastando recursos que se podrían invertir en otros, por así decirlo, inyectar a la economía que hoy en día está bien degradada, pero pues así son los militares, o sea, al final sin paños calientes, los militares son los que gobiernan Cuba. Entonces ellos obligan realmente a aquellos jóvenes que cumplen los 18 años a pasar un año de servicio militar siempre y cuando te haya llegado una carrera universitaria. El caso es más crítico cuando no sucede así. Cuando tú no tienes una carrera universitaria en tus manos, sobre todo, por ejemplo, aquellos que pasaron el preuniversitario y no les llegó la carrera que querían y al final pues no les llegó ninguna, ¿no? Entonces tenemos el caso también de aquellos que estudiaron una escuela técnica y obviamente se pueden presentar a hacer los exámenes de ingreso, pero pues tampoco les dio como para una carrera universitaria y pues tienen que pasar 2 años de servicio militar. Entonces, aquí es una situación bastante tensa para todos. Les voy a contar mi experiencia precisamente en el servicio militar y no se escapa, o sea, ahí creo que los únicos que se escapan de alguna forma son los jefes, o sea, los hijos de los jefes, que o bien los ponen en un lugar muy sencillo o en mi caso, que realmente no fui el único, pero bueno, eh, recuerdo que cuando pasé el servicio militar, pues ahorita les voy a contar más, no quiero irme del hilo en el que estoy. Ahora, ¿quiénes son los que tienen mejores condiciones para trabajar? O sea, dependiendo. Primero, o sea, los que saben ya manejar a la edad de 18 años y por supuesto sacaron una licencia porque hasta donde tengo entendido creo que las licencias se pueden sacar en Cuba a partir de los 16 años. Esos si van para una unidad militar pues quizás tienen la posibilidad incluso de manejar a los jefes. Están bien, o sea, ellos viven bastante cómodos, hasta donde tengo entendido. Obviamente, no les voy a decir algo
que yo he experimentado, ni mucho menos, porque nunca estuve en una unidad militar. Y la verdad, solamente es por lo que se dice, ¿no? Por lo que comentan algunos amistades mías que estuvieron sí directamente en una unidad militar. También, por ejemplo, tienen un caso muy particular que son las JT, se llama Ejército Juvenil del Trabajo. O sea, son muchachos que los mandan a trabajar al campo. O sea, no sé cómo estarán ellos, la verdad. Hay veces que los pueden mandar como las escuelas al campo en Cuba y no creo que sea algo bonito. Pero bueno, si te mandan para una unidad en La Habana, como son las que se sobran, unidades de tanque de esos, sí, tienen la cara fea, como decimos en Cuba. Y puede ser tan lejos o tan cerca como suerte tengas. Hay muchos, sobre todo los que viven en Oriente, los mandan precisamente a La Habana, a esas unidades de tanque. Hay otros que tienen suerte y quedan cerca de su casa y quizás puedan ir a su casa, eh, no sé, digo, 2, 3 veces a la semana. Quizás algunos puedan ir todos los días a su casa, excepto cuando están de guardia. Pero pues esos son los que están mejor. Los que tienen que irse para una unidad de tanque, por ejemplo, si vives en Guantánamo y te toca una unidad de tanque en La Habana, pues creo que le dan pase 2 veces al año, solamente cada 6 meses van. Sí, realmente está feo. Y pues es así la vida del servicio militar. Eh, cuando yo, cuando a mí me tocaba, ya hace varios años de eso, hasta donde tenía entendido, antes eran 12 meses de servicio militar, pero creo que ahora lo aumentaron a 14. De hecho, después que terminan los exámenes de ingreso a la educación superior, prácticamente que ya tienen el resultado, los mandan al servicio militar así luego. Entonces sí es una situación bastante incómoda. Creo que no conozco a nadie que me haya dicho, wow, yo disfruté muchísimo el servicio militar, aprendí muchísimo, pues me preparé. O sea, la verdad no conozco a nadie. Si lo hay, pues felicidades por esa persona, por ese chico, ¿no? Felicidades por él. Pero pues yo no conozco a nadie. Entonces, es así, ¿no? Y la verdad, uno de los procesos más incómodos es precisamente previo, el proceso previo a determinar si eres apto para el servicio militar. ¿Cómo lo hace? Por lo menos en mi preuniversitario fue así, o sea, yo estaba en un preuniversitario en el campo. En aquel entonces no había en mi provincia preuniversitarios en la calle. Ya ahorita creo que prácticamente en todas las provincias de Cuba al menos hay uno. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Pues llega una comisión médica municipal, o sea, integrado por médicos de varias especialidades. A mí me lo contaron, o sea, bueno, yo pasé eso, pero ahorita les voy a contar cómo fue la historia conmigo. Y, por ejemplo, se distribuyen en en aulas así, ¿no? Y van pasando uno por uno. Y le van haciendo determinados exámenes, que si el clínico, que si el especialista en, no sé, el dermatólogo, que si el, no sé, o sea, son varias especialidades que realmente ahorita no recuerdo todas. Que si el oftalmólogo, que si el psiquiatra, o sea, son como alrededor de cinco especialidades por las que vas pasando. Y ellos te van haciendo exámenes, te van preguntando y te van, no sé, checándote la presión, que si el peso, que si la talla, que si, a ver, que tú padeces. Entonces, cuando ellos determinan, por ejemplo, porque te dan a todas estas un expediente, o sea, una hoja con cada una de las especialidades. Y entonces ellos van diciendo, no, pues eres apto aquí, apto uno. En aquel momento era apto uno, apto 2 y no apto. Apto uno es que estabas ok. Apto 2 es que tenías alguna dificultad, sí, por ejemplo, algún padecimiento médico que te impedía de estar al 100 en ese caso.
Entonces, en ese expediente se iban recogiendo todas las valoraciones de los especialistas por el que ibas pasando. Y al final te reunías con el jefe de la comisión y él es el que determinaba ahí si eras apto 1, apto 2 o no apto. Bien, entonces, en mi caso no voy a decir, o sea, en este momento no voy a decir por qué razones no fui apto. Y después de esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando, en caso de que seas no apto, ahí no queda. O sea, no es como que te digan, ya no es no apto y ya no vas a pasar el servicio militar. No. Te mandan con el especialista, con un especialista en, no sé, en tu centro médico, o sea, que allá le llaman policlínico, o en el hospital, si es que está la especialidad, para que te reúnas con esa persona y te haga una valoración más exhaustiva. ¿Ok? Entonces este médico se reúne contigo, te hace un chequeo y tú le llevas la hoja porque al final cuando eres no apto te emiten un documento, o sea, una hoja en blanco prácticamente, que debes de llenar y presentar después nuevamente con esa valoración. Entonces después de eso hacen una comisión médica provincial, o sea, ya pasaste por esta parte, ya te checó la especialidad que te dio no apto, perfecto, ahora vas a una comisión médica provincial. Ahí reúnen a todos los no aptos en primera instancia de la provincia. Y entonces ahí vuelven a pasar de nuevo por la especialidad igual. Le otorgan el expediente y le dan ahí. Bueno, qué cosa que a mí, cuando me tocó pasar por esa comisión médica provincial, justamente la persona que me había hecho, la doctora que me había hecho el diagnóstico final, fue la misma que me atendió en esa vez. Y en efecto, o sea, terminé siendo este no apto. ¿Qué pasa cuando eres no apto? En mi tiempo, pues en automático, pues ya no pasas el servicio militar, o sea, de plano, no vas a una unidad militar. Ahora, yo fui, nos llamaron a todos los que no éramos no aptos a la UJC, Unión de Jóvenes Comunistas. Eso es una organización de masa que reúne supuestamente a los jóvenes comunistas, ¿no? Entonces, en esta UJC, que es un centro así que hay en todas las provincias, y de hecho también hay cada municipio pues tiene su, por así decirlo, como su sucursal, ¿no? Entonces, ahí nos ponen a trabajar. Nos ponen a hacer como si fuéramos o bien secretario, o ayudar en algo que necesiten, o a escribir en las computadoras, o a llamar por teléfono cuando haga falta. O sea, básicamente haces ese tipo de trabajo. O a coordinar algún pequeño evento, te reúnen con otros que trabajan ahí y te integran, ¿no? En ese grupo. Ahí pasé el año de servicio militar. Yo pues me quedaba muy cerca de la casa y pues no era así como que estaba muy presionado porque había veces que ni teníamos trabajo, o sea, nos pasábamos el día, como decimos allá en Cuba, corriendo máquinas por teléfono, teníamos teléfonos a nuestra disposición, había veces que teníamos posibilidades, por ejemplo, de ir a fiestas de la UJC, porque eso sí, o sea, otra cosa no, pero de recursos para hacer fiestas sí, sí tienen. Y la verdad, fue una experiencia bastante buena porque, imagínense, de estar en una unidad militar, levantándose, ¿qué quieren? No sé, a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana cuando tocaban campana. Eh, Eso era lo de menos, o sea, cuando había maniobra, que si tenían que limpiar los tanques, que si esto, a estar durmiendo en tu casa, comiendo en tu casa, o estar súper, o sea, la comodidad, pues, no tiene precio. Entonces yo siento que muchos de nosotros tuvimos bastante suerte al no tener que ir a una unidad militar. Y bueno, así pasamos el año. Después que terminas ahí, te dan una carta como que ya eres libre y ya puedes continuar.
con tu vida y en este caso empezar tu carrera universitaria, porque ese es un detalle. Las hembras no, las niñas en este caso, las mujeres, no pierden ese año. O sea, después que terminan el preuniversitario, ellas van directamente a la universidad. Pero en el caso de nosotros, perdemos un año por el dichoso servicio militar, que como les digo, o sea, pues, cuando yo estuve en el preuniversitario, fui parte de un batallón militar y nos ponían a marchar, incluso cuando, no sé, pasaba algo en la escuela, o no nos dormíamos temprano, pues ahí venga a marchar. Era como el castigo, era marchar y batallón de ceremonias para aquí, para allá, y que si esto, y que si esto otro. Y bueno, yo digo, no le veo ningún objetivo al servicio militar, ni que estuviéramos preparándonos para un supuesto ataque, o sea, esa mentalidad, vaya, como les dije, esos recursos que muchas veces se destinan para militarizar a Cuba entera, podían utilizarlos en otras cosas que sería de mayor provecho. Pero pues yo he escuchado muchas historias de las unidades militares. Y la verdad no puedo decir si son completamente ciertas o no. Sí recuerdo en una ocasión de una amistad que lo obligaron a que robaran las llantas de un carro porque uno de los jefes militares necesitaba. Y no les importa, o sea, no les importa quién tú se los robes, solamente necesitan que tú lo hagas y tienes que cumplir. Porque otra cosa que tienen ellos es que te están todo el tiempo coaccionando. Tú no haces esto, perfecto, te voy a quitar tu carrera. Tú no haces esto, te voy a quitar tu carrera. Tú no haces esto, te voy a meter preso. Tú no haces esto, así. Todo el tiempo con amenazas, una amenaza tras otra, una amenaza tras otra. Y se han dado casos, o sea, se han dado casos incluso los sargentos instructores estos que lo que tienen en la cabeza son dos neuronas, no les da para mucho más y al final, pues, ¿a qué se dedican? A joderle la vida a los reclutas, que son los que entraron nuevos. Y les encanta sobre todo el hecho de amenazar a los que ya tienen carrera. Porque los que no tienen carrera siempre tienen la opción, por ejemplo, de pasar un tercer año y aplicar para la Orden 18. La Orden 18 fue una resolución que el ministro de la FARC en ese momento, Raúl Castro, abrió para aquellos que no tenían carrera, que no la habían podido tener carrera universitaria, pues que tuvieran esa posibilidad por medio de pasarse un año más de servicio militar. O sea, al final eran 3 años los que tenían que pasarse para que tú tuvieras la oportunidad de optar por una carrera universitaria. 2 años porque te tocaba por ley, porque no te había llegado la carrera que tú querías, o porque no te había llegado ninguna carrera, 2 años por ley, y pues un tercero para poder aplicar la orden 18. En el caso de las mujeres, lo podrían hacer, podrían aplicar entonces al servicio militar voluntario. ¿Ok? Es el servicio militar al que pueden entrar las mujeres en caso de que pues, no tengan carrera y quieran, por medio de lo militar, pues estudiar una carrera universitaria. Que no, el hecho de que apliques para la orden 18 no te vas a convertir en militar. O sea, ellos también te dan esa posibilidad allá adentro, pero, eh, pero la verdad es que no necesariamente. O sea, tú puedes optar por la orden 18, vas, estudias tu carrera y tienes tu vida de civil por completo. Entonces esa es una opción que siempre está ahí presente. Ahora, ¿qué pasa si te niegas a ir al servicio militar? Pues miren, aquí como en un país que está militarizado, hermético, pues puede pasar lo que ellos quieran o no puede pasar nada. O sea, sí he escuchado de casos que han librado el servicio militar, lo han librado por completo.
Lo que sucede allá es que ellos tienen mucho control sobre quienes ya están en la edad para entrar al servicio militar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, allá en Cuba, a partir de los 16 años, ya tú tienes la mayoría de edad. Y la mayoría de edad significa que ya tú tienes la capacidad de sacar lo que vendría siendo un ID, o sea, un DNI, un carnet de identidad, que es como se conoce allá en Cuba. Es una identificación que te da la mayoría de edad. En ese momento, ya ellos hacen la captación directa. Ya ellos, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, tú te vas a presentar porque ya te toca por ley, porque obviamente si tienes más de 16 años y no tienes carnet y de casualidad un policía te lo pide, pues ahí pueden hacer, no sé si poner una multa o llamada de atención, o obligarte a que vayas por tu carnet de identidad. Porque lo que no, a lo mejor no sucede en otros países, y es que los niños tienen una tarjeta de menor. Entonces, si te ven en la calle y te dicen, bueno, tú parece que tienes más de 16 años. A ver, enséñame tu tarjeta de menor. Y si no traes la tarjeta de menor o no sé, te llevan con tus padres y ven que eres más de 16, pues quién sabe lo que pueda pasar ahí. Te obliguen, ¿no? A que ya vayas por el carnet de identidad. Entonces, el punto es que en ese momento en que vas a solicitar el carnet de identidad, ahí en automático ya te fichan, por así decirlo, ¿no? Ya tienes ahí como que, pues ya eres candidato para el servicio militar cuando tengas 18 años. Ya empiezan todo un proceso de preparación. Entonces, de esa manera, ellos tienen un control sobre ti. No conozco ningún caso así en lo particular que se haya negado directamente a ir. Sí me han contado de algunos que obviamente estuvieron trabajando, por ejemplo, en una empresa, de momento los vienen a buscar y quién sabe, o sea, siempre está la amenaza de que te pueden meter preso, siempre está eso de que te pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entre comillas, obviamente. Pero sí, incluso cuando estás en una unidad militar, si cometes una falta que para ellos es algo, pues te mandan para prisión. Y obviamente los días que estés en prisión o reclusión, pues no cuenta. O sea, si tú te pasas un mes en prisión, en reclusión, en la unidad militar, después que salgas, pues tienes que pagar el mes ahí de servicio militar que todavía le debes. Y es así. Entonces, es complicado la verdad. La verdad no sé hoy en día cómo la deben estar pasando con la situación sobre todo de la pandemia y, y toda esta crisis que está viviendo Cuba en este momento, sobre todo la crisis económica. Pero nunca el servicio militar fue algo fácil, agradable o sencillo. Y la verdad acompaño el sentimiento a todos aquellos que han tenido que pasar ese momento duro. Como bien les dije, no, yo tuve la suerte de no tener que pasarlo. Pero aquí un detalle. El hecho de que no pases directamente al servicio militar, o sea, en el momento que te corresponde, no te exonera de que incluso después de que tú te gradúes de tu carrera, puedas o te obliguen a que pases un concentrado militar. Eso pasa muchas veces. Que ellos te dicen, por ejemplo, no sé, hay una preparación militar obligatoria, como sucedió conmigo. Eh, Te obligan. ¿De qué manera? Cada vez, o sea, cuando uno se gradúa ya de la carrera o empiezas a trabajar, incluso antes de todo esto, hay un lugar que me imagino
que los que estarán escuchando esto y son cubanos, lo saben, se llama el área de atención. ¿Qué es el área de atención? El área de atención es un pequeño lugar, o sea, imagínense una oficina quizás de 4 metros por 4 metros como mucho, quizás más grande, o sea, dependiendo del lugar, donde está guardado toda la información, o por lo menos la más relevante, de todas las personas que viven alrededor y pertenecen a esa área de atención. Es una ficha. Yo trabajé en eso después que me gradué. Te mandan ahí como parte de la reserva. Reserva en tiempo de guerra, o sea, cosas más ilógicas que hay. O sea, ellos se están preparando para una guerra desde antes del 59. Entonces, ¿qué hacen con esas tarjetas? Pues esas tarjetas ellos, a personas como a mí, o sea, en este caso que nos graduamos de la universidad y que pasamos a la reserva, cada cierto tiempo nos mandan a verificar si la persona de ese, o sea, si el nombre de la persona que está en esa tarjeta sigue viviendo en la dirección que él dice, no sé, si se mudó, con quién vive, o sea, es un chequeo que tienen ellos que pues, todo el tiempo. Entonces, esa es una de las formas que tienen ellos para controlar a la gente. De hecho, cada vez que uno quiere cambiar de trabajo, cada vez que uno quiere moverse incluso para otra provincia, en el trabajo nuevo te van a emitir un documento. No sé si todavía lo estarán haciendo, la verdad. Supongo que sí, porque no creo que esas cosas hayan cambiado. Imagínense que quieres aplicar para un trabajo. Y en este trabajo, pues una de las cosas que te van a pedir es precisamente la firma del área de atención. Te van a dar un documento. En ese documento tienes que presentarte al área de atención. Ahí te van a poner, creo que un número. Yo realmente no recuerdo bien cómo era. Pero ya con ese documento ya entonces puedes presentarte directamente para este nuevo trabajo, para hacerte el contrato, etcétera, etcétera. Entonces esta forma la tienen ellos siempre. ¿Y qué otra cosa hacen? Por ejemplo, ellos saben en esas tarjetas qué tú estudiaste, dónde estudiaste. Y como les digo, la dirección que tienes, la edad que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la información básica que tienen en esa tarjeta. Y cuando hay un cambio muy grande así, por ejemplo, actualizan esa tarjeta. Entonces, cada vez que ellos necesitan hacer movilizaciones, ellos buscan en esa pequeña base de datos arcaica y dicen, a ver, le mandan, por supuesto, porque tienen gente trabajando ahí para eso, o sea, tienen personales de esto que son los que incluso le llevan notificaciones, todas las notificaciones que tienen que ver con el servicio militar, las llevan estas personas que trabajan en esas áreas de atención. Entonces ellos buscan y le dicen, a ver, necesitamos, por ejemplo, personal que, no sé, trabaje o haya estudiado algo relacionado con las tecnologías, por ponerle un ejemplo. Entonces, por cada área de atención dicen, no, yo tengo, no sé, 20 aquí que trabajaron o estudiaron o se relacionan con las tecnologías. Entonces empiezan a citarlo, porque a ellos se les ocurrió de momento hacer un, hacer una movilización, no sé, para algo relacionado, por ejemplo, con las tecnologías, como en algún caso hicieron, porque iban a hacer un batallón de lucha radioelectrónica. O sea, Cuba, con la decadencia que hay, con la falta de recursos que tiene, o sea, ¿cuál lucha, cuál, cuál batallón de lucha radioelectrónica? O sea, si ni recursos tienen allá. Pero bueno, son cosas, vaya, de otro mundo. Entonces, así el punto. ¿Qué sucede? Que te obligan, obviamente, a participar en eso, te obligan a firmar, te obligan a que estés presente el día que se vayan a movilizar y te movilizan a donde ellos se le antoje. Aunque te pases el día sin hacer nada,
aunque estés en la unidad militar sin hacer absolutamente nada como pasó. Pero para ellos es una movilización muy, pero muy importante. Porque es una manera que tienen de justificar el malgasto de recursos que tienen y sobre todo el cáncer que es hoy en día los militares para la economía cubana. Entonces, pues así son las cosas, así ha sido por mucho tiempo con esa idea de que nos han metido a todos en la cabeza. Los americanos nos van a atacar, los americanos son muy malos y estamos preparados y tenemos que prepararnos porque en cualquier momento nos van a atacar. Así Cuba. Nada, pues por hoy sería todo, chicos. Les deseo una excelente mañana, tarde o noche, en dependencia de la hora que me estén escuchando, y les invito a que me acompañen en mi próximo podcast. Suscríbanse al canal, encuéntrenos en las redes sociales, en YouTube, estamos aquí en Spotify y en Facebook como Decamerón Cubano. Ahí podrán ver el podcast que se llama Háblame de Cuba. Cualquier sugerencia que tengan, cualquier idea, algo que quieran, alguna pregunta que quede por ahí pendiente, pues pueden escribirme o bien por las redes sociales o bien mandarme un mensaje por mi correo, que sería decameroncubano@gmail.com. Cuídense y nos vemos en la próxima.